La primera vez que escuché Veteran de JPEG Mafia ya por el 2020, supe que lo que mis oídos estaban percibiendo no era algo normal. La música de JPEG Mafia nunca ha sido algo que se considere mainstream, y aunque el melómano mamador te diga que JPEG Mafia no es underground, sí lo es. Y si no me crees, ve a preguntarle a tu novia si es que sabe quién es. Perdón, es que es cierto, no tienes. Y con el paso de los años, Peggy ha demostrado que sus habilidades para crear melodías no se comparan a la de ningún artista a día de hoy. Debes escuchar cómo samplea una línea de un episodio random de Succession. Haz hacer un cover de Call Me Maybe. JPEG Mafia se ha convertido en uno de los mayores representantes de la escena underground actualmente, rodeándose con grandes nombres históricos como MF Doom, Young Lean o Earl Sweatshirt. Gracias a los enormes lanzamientos que ha tenido sus últimos 3 años, hemos visto una evolución enorme en el estilo crudo y grotesco que escuchamos allá por el 2016, 17 o 2018. Pero antes de que JPEG Mafia existiera, había un Devon Hendrix. Un Devon Hendrix que iba entrando en la escena musical a finales de la década de los 2000 y que solo podías encontrar en los rincones más alejados del internet. Y que contaba con instrumentales hermosos como el que puedes escuchar ahora mismo. Pero también acompañado de estas portadas que parecen salidas de la misma Deep Web. La historia de cómo JPEG Mafia llegó al punto donde se encuentra hoy es intrigante y a la vez emocionante. Pero la historia de cómo ese nombre surgió, gracias a la historia de Devon Hendrix, es espeluznante. La mera historia de JPEG Mafia es tan impresionante que merece un video aparte. No podemos no hablar de los lanzamientos de Black Ben Carson o Veteran que lo hicieron irrumpir en la escena nacional, con letras de protesta contra el racismo y la discriminación que buscaban una respuesta todo el tiempo, y que cada canción que escuchabas en estos álbumes venía con líricas que te ponían hasta incómodo y te daban ganas hasta de quitar la canción, pero que al mismo tiempo esto era la intención de JPEG Mafia, hacerte entender qué era ser una persona woke de verdad y que había sido reprimida por el sistema durante la mayor parte de su vida. O los lanzamientos de después como LP, Scaring the Host o I Lay Down My Life For You, donde Peggy encontró su identidad artística de una forma sin precedentes, que lograron darle muchísima más forma de la que ya tenía con proyectos que para la crítica han sido los mejores lanzamientos de la década. JPEG Mafia es todo un personaje, pero para poder entender todas estas ideas tan radicales y este odio contra el sistema, tenemos que saber quién es Devon Hendrix. Barrington Devon Hendrix fue nacido y criado en la ciudad de Flatbush, Nueva York, y actualmente tiene 35 años. Devon, en sus propias palabras, vivió una infancia traumática, llena de abusos verbales, físicos y sexuales por parte de sus padres jamaiquinos y la gente que lo rodeaba. Al mudarse a la ciudad de Alabama cuando tenía 13 años, fue cuando recibió la mayoría de esos abusos al salir a las calles. Dicho odio que recibió se puede ver reflejado en la música y en el carácter de JPEG Mafia a día de hoy, especialmente cuando tiene esas icónicas rants en Twitter. Y es más complicado de lo que crees. Vivir en un ecosistema tan corrupto y lleno de odio es difícil para cualquier ser humano. Créeme que por muy bueno que trates de ser y busques el lado bueno de las cosas, ese tipo de situaciones te pueden romper eventualmente. No porque seas débil mentalmente o porque seas una oveja del sistema, sino porque recibir esos abusos genera traumas. Traumas que no pueden curarse por el resto de tu vida y que siempre te perseguirán sin importar en qué punto de tu carrera te encuentres. Y esta es la principal razón por la que tenemos un artista tan talentoso como es Devon Hendrix. No digo que para ser un gran artista necesites de traumas en tu vida, pero esta vida tan abusiva que tuvo lo orilló a no tener otra forma de expresión más que la misma música. Hendrix a los 15 años conocería su amor por la música, aprendiendo poco a poco por su cuenta a producir beats y samplear canciones. La complicación de su situación tuvo un efecto importante en el estilo de música que hacía, tanto así que al intentar ganarse algo de dinero con la música que producía, se topaba con un muro de ladrillos. Ella asegura que en aquel entonces la gente rechazaba sus beats todo el tiempo. Los artistas que lo recibían veían sus producciones como poco ortodoxas e inútiles para el estilo que prosperaba en aquellos años. En pocas palabras, eran muy raros. Incluso hasta el día de hoy Peggy se encuentra con ese problema. Él mismo dice que cuando le entrega un beat a alguien, su primera reacción es confusión. Por eso prefiere hacerlo él mismo, pero sabemos que el dinero ya no es una complicación para él en esas instancias. Fue por eso que tomó la decisión de rapear sobre ellos. Tomó la decisión de tomar las riendas de su vida e intentar prosperar al usar su propia voz en sus beats. A medida que la carrera de Devon iba avanzando, sus ideas cada vez iban tomando más forma. A pesar de tener un ecosistema muy raro, le era muy fiel a sus ideas y no se dejaba llevar por las tendencias de los demás artistas que estaban en su mejor momento en esos años, como Lil Wayne o T-Pain, por ejemplo. Pero como consecuencia de esto, vimos cómo recibiría rechazo constante de los artistas y los oyentes, así como en su día a día le pasaba. Tenemos que entender que Devon era un hombre negro, apático y bisexual, viviendo en Estados Unidos en la década de los 2000. Tal vez hoy en día pueda ser algo más normal, pero en aquel entonces
te comían vivo si eras así. Cuando Devon cumplió 18 años, un grupo de militares llegaron a su casa a ofrecerle la opción de reclutarse con la marina, oferta que aceptó al instante por la situación tan pobre y detrimental que vivía en esos años. Peggy estaba en la flor de su juventud, supuestamente viviendo sus mejores años, y no tenía ningún motivo por el cual apreciar su vida. La única alternativa que tenía para seguir adelante era aceptar esto, que a pesar que le iba a hacer esperar cientos o miles de abusos por parte de la marina, una vida aislada de la sociedad y un tiempo a solas inmenso, tal vez era lo que necesitaba. Peggy pasaría sus días en la marina entrenando y teniendo estadías en Irak, Kuwait, Alemania, varios países del norte de África y un país en particular que vería el nacimiento de lo que hoy conocemos como Devon Hendrix, Japón. Japón sería la casa de Devon Hendrix durante un tiempo, y como se encontraba en servicio, lo único que tenía a la mano era una laptop y un departamento pequeño. Por lo que, juntando toda esta historia horripilante que acabamos de contar, tendríamos como resultado el primer álbum oficial de Devon Hendrix. Dreamcast Summer Song es un álbum que, a diferencia de lo que escuchamos hoy en día de Peggy, no es un álbum de rap. Lanzado en 2009, este álbum comienza con una intro que samplea What's Going On de Marvin Gaye casi al completo para sentar la base de lo que sería el ecosistema musical completo de la carrera de Devon. Y a lo largo del proyecto vemos algo muy parecido. Este álbum contiene única y exclusivamente instrumentales hermosos, sampleados y modificados con esta vibra cruda y de como si viniera de un videojuego viejo. Dreamcast Summer Songs es un proyecto que solamente destaca la habilidad que Devon comenzó a desarrollar primero en su carrera y la que mejor se le da, la producción. Y como tal no podemos detallar mucho más de este proyecto porque esto es lo que se escucha simplemente. No hay notas, easter eggs, detalles o letras que se quedan libre de interpretación para que los fans divaguen sobre lo que el artista nos quiere decir, ni nada. Solo tenemos un álbum que se escucha bien, se siente bien y se disfruta bien, nada más. Lo que sí podemos tener bien claro de este proyecto es que se explotan muy bien las habilidades de producción de Peggy. De Devon Hendrix, perdón. Consecutivamente recibiremos Joel Chill World en 2011. Bueno, espera. Quiero hablar primero de un álbum que salió antes de este y que descubrí mientras estaba escribiendo este guión, Generation Y, porque me encantó. Esa es la primera vez oficial en la que vemos rapear a Devon en su música y, siendo honestos, te puedes dar cuenta que el talento siempre estuvo ahí. Las barras provocativas y el flow atrapante por encima de los beats tan bonitos pero desconcertantes al mismo tiempo siempre han sido cosa de su música. Es cierto que muchos años después tenemos versiones más pulidas de su ecosistema y su identidad artística, pero no es nada diferente a lo que vemos en este álbum que desafortunadamente no podemos encontrar en servicios de streaming porque el mismo Devon borró poco tiempo después de su salida. Pero bueno, recomiendo escucharlo, así como una de sus obras más populares. Y ahora sí, Joe Chill World. Joe Chill World aparece en Spotify como un álbum que salió en el 2010, pero Rate Your Music indica que salió en 2011, así que tomando en cuenta lo jodidos que están los de Spotify para poner las fechas de este tipo de proyectos, diré que salió en 2011. Este álbum, a mi parecer, es una versión mejorada de lo que podemos ver en Generation Y. Joe Chill World es una vez más un paso grande hacia adelante por parte de Devon en su desarrollo como artista. Notamos como las barras se sienten mejor entregadas y el flow tiene más práctica que antes, sin contar la limpieza de la producción que hace sonar el proyecto muchísimo más aterrizado que Generation Y. Este álbum recibe uno de los mejores apoyos por parte de los fans a día de hoy, y eso tiene que ver tal vez con el hecho de que este álbum se parece mucho al Peggy que escuchamos a día de hoy, y quiero pensar que si Generation Y fuera más conocido tuviera este mismo recibimiento. Hay raps divertidos, choqueantes y con un flow atrapante, pero adornados con esas habilidades que Devon lleva desarrollando durante años. Me gusta decir el término masterclass de producción cuando me gusta mucho la producción de un proyecto, pero no la quiero decir mucho porque ese es el caso con casi que todos los proyectos que veremos en este video. Pero sí, es una masterclass de producción. Es cierto que Joe Chill World recibió varios cambios con el paso del tiempo, incluso hasta cambios de portadas, pero la verdad es que no importa mucho cuál versión escuches, las cuatro son buenísimas. Antes de pasar a la última era de Devon Hendrix y la que yo considero que es su mejor etapa artística, quiero hablar primero de un álbum que salió y que es de los menos conocidos que tiene. Lisa, un álbum en colaboración con Enzo Sinatra en el que vemos a Devon rapear sobre beats de trap. Bueno, nada más fue esa canción, las demás seguían manteniendo la esencia típica de Devon. Muy parecido a este movimiento tipo cloud rap que Lil B estaba llevando a la cima en esos años, pero muy bien arraigado a la crudeza y rareza de Devon Hendrix. Lisa es un proyecto que fue eliminado por Devon rápidamente, pero que fue rescatado en la plataforma de SoundCloud por los fans, y que funcionó como un proyecto de transición para lo que sería el estilo de Devon Hendrix, ya que lo vemos rapeando sobre beats más diferentes de lo normal y colaborando con otros artistas, haciéndonos entender una vez más que su carrera apenas iba comenzando y que su búsqueda por evolucionar
evolucionar su estilo no iba a parar pronto. Siendo así como llegamos al primer álbum donde podemos ver a Devon dejar de rapear durante unas canciones para empezar a explotar sus habilidades de canto de forma gloriosa, incluso diciendo unas líricas que si te veía llamándolo rapero te iba a golpear en la cara porque era más que eso. The Rockwood Escape Plan. I'm Jimi Hendrix, baby, I'm Jimi Hendrix. Throw that pussy at me, I'ma take it if you lend it. The Rockwood Escape Plan fue uno de los últimos proyectos de Devon Hendrix y el primero donde lo escucharemos experimentar con sus vocales en ciertas canciones. Con este proyecto, Devon comenzaría a construir un artista perfecto, un ente que fuera capaz de construir un ecosistema entero en una canción, contando una historia sin siquiera decir ni una sola palabra, pero al mismo tiempo que también pudiera atrapar a cualquiera con un buen flow y letras en protesta contra temas que durante tanto tiempo le estuvo atormentando, como la discriminación, el racismo o el desamor, burlándose de ellos de forma cruda y burlesca, tratando de llamar la atención de las personas. Pero antes de pasar al siguiente proyecto, que es del que todos quieren hablar, quiero contarte dos cosas importantes primero. Primero, que antes de que llegara el final de Devon Hendrix recibiríamos el EP Heart Emoji. En Rockwood Escape Plan empezamos a notar cómo los beats de Devon Hendrix estaban retomando los instrumentales que escuchábamos en String Cat Summer Songs. Sí, curiosamente vimos cómo la música de Devon se estaba alejando de esos sonidos más animados y divertidos para ahora acercarse a estas vibras oscuras, desconcertantes y lo-fi que dan esta idea de lo que puede ser un álbum de ambient, pero adornados ahora de las voces de Peggy con sus cantos en su punto, pero también con barras profundas que nos pintaban la realidad tan atroz que vivía en aquel entonces. Entonces esto mismo vemos en Heart Emoji. Es como si viéramos la combinación de String Cat Summer Songs y de todo lo demás que ha hecho. El EP solo tiene raps de Devon en 2 canciones y lo demás está lleno de esos instrumentales que te acabo de comentar, pero muchísimo más aterrizados. Siendo Fucking Your Girl la canción más popular del proyecto, donde vemos una producción hermosa con distintos cantos con mucho eco que no se pueden distinguir del todo, pero que se mantienen constantes para una melodía muy entretenida y hasta relajante. Y sí, la verdad es que hasta ahora la discografía de Devon Hendrix es muy buena, muy buena. Pero si te darás cuenta, y si conoces un poco la trayectoria de Peggy, te darás cuenta que no he mencionado un pequeño detalle muy importante. Es evidente, como lo he mencionado a lo largo del video, que Devon Hendrix se encontraba buscando su camino en la música todavía. Primero te venía con un álbum de ambient, luego te metía beats de cloud rap y luego otros de trap. Experimentaba con todo lo que podía y año tras año pivotaba con qué era lo que quería hacer con su música. Pero ¿por qué pasaba? Bueno, la razón es simple. Literalmente nadie estaba escuchando su música. La música de Devon Hendrix estaba siendo distribuida por él mismo en la plataforma de Bandcamp, pero no lograba llegar a los oídos que él quería. Incluso Devon se ganó una mala fama en el internet de ser un spammer. Sí, Devon Hendrix enviaba constantemente sus proyectos a personas en el internet que daban reviews de música para que calificaran sus álbumes. You know, they asked me personally, hey, can you review my album? I will review it. Try to get this channel rolling. Llevándose por consecuencia críticas y odio constante de que era muy molesto con esos pedidos, incluso llegando al punto de tener más haters que fans. Y hablando de fans, la cantidad de seguidores que Devon tenía no era grande ni mucho menos. La plataforma en la que Devon Hendrix operaba era diminuta comparada a la de cualquier artista underground, que sí, era honesta y expresaba su más profundo ser, pero no lograba, por cualquier razón, conectar con esos fans que él quería en aquel entonces. ¿Y qué digo quería? Necesitaba en aquel entonces. Porque es cierto que dejamos de lado la vida personal de Devon a estas instancias del video, pero los abusos y la discriminación nunca pararon. Devon seguía recibiendo maltratos por parte de sus compañeros de la marina y se veía excluido de la sociedad todo el tiempo. Y a todo eso sumemos la cantidad inmensa de odio que le estaba cayendo por parte del internet, ignorándolo completamente de la gran música que estaba sacando. Y es así como llegamos al final de Devon Hendrix que muy pocos esperaban. Literalmente porque tenía muy poquitos fans. Devon Hendrix tomará la decisión de retomar todos los aprendizajes que ha tenido, tanto de producción como de composición, para darnos así una de las obras maestras del underground. A medida que el tiempo ha pasado, han salido millones de fans que han aclamado lo bien hecho que está este proyecto. Y tienen razón, incluso logrando que en 2023 JPEG Mafia tomara la decisión de sacarlo masterizado en servicios de streaming. The Ghost Pop Tape fue lanzado en el año 2013 y, siendo honestos, no se siente como un álbum de esa época, ni de la nuestra. Devon Hendrix comienza este álbum de larga duración con un mensaje potente para su reducida base de fans, amenazando que si este álbum no lo llevaba al éxito, se quitaría su propia vida. Más adelante hablaremos de cómo le fue al pobre hombre. Pero a partir de aquí vemos las mejores piezas creadas por parte de Devon Hendrix en cualquiera de sus ramas. Vemos grandes instrumentales en canciones como Piano Baby, Heart Emoji, Untitled Tree,
que sin duda tiene que ser de mis canciones favoritas de él. Que en base a lo que has escuchado te puedes dar cuenta que nos llevan a un ecosistema extraño. Literalmente la música que escuchas se siente como la portada. Son baladas hermosas, pero que se siente como si salieran de una película de terror japonesa vieja, con una estética parecida a la portada que vemos en Streamcast Summer Songs, pero ahora de una forma incluso más grotesca y espeluznante, tomando solo en cuenta el tipo de instrumentales que escuchamos. Pero tampoco podemos dejar de lado la increíble creatividad en las composiciones de Devon, donde no solo lo escuchamos hacerse vulnerable ante su audiencia en canciones como Liara, donde revela su bisexualidad, o en la ya mencionada Ballad of a Poor Man, donde habla del estado mental tan horrible que estaba viviendo en aquel entonces, sino que también tiene la audacia de hacer 2 covers donde cambia completamente la vibra de esas canciones, siendo la primera HBK, donde canta la canción de entrada de la leyenda de la WWE Shawn Michaels, y la segunda, una de sus piezas más icónicas y que incluso canta en conciertos a día de hoy, Call Me Maybe, donde no solamente haría un cover de la icónica canción de Carly Rae Jepsen, sino que le cambiaría completamente el significado. Y claro que no nos podemos olvidar de la canción más icónica de este proyecto, Sakura, una balada romántica pero que se siente entre erótica y atemorizante al mismo tiempo, y que actualmente tiene más de 6 millones de reproducciones en Spotify. Nada mal para un alter ego que no fue tan reconocido en su día. Y bueno, recordemos esta promesa que Devon nos dio al inicio del proyecto. Nos dijo que si este álbum no tenía éxito, se quitaría su propia vida. ¿Y tú qué crees que pasó? Sí. Nadie escuchó el álbum. Devon Hendrix estaba en un punto tan abstracto y aislado de la industria musical que ni con esta obra maestra tuvo la capacidad de salir de ese hoyo. El odio y el rechazo que tenía tan acumulado fue mucho más fuerte que la cantidad de fans que tenía, y más importante, el mensaje que quería expresar. Entonces aquí es donde surge la gran pregunta: ¿de verdad cumplió con su promesa? Y la respuesta es sí, pero no. Devon tomaría en ese entonces la decisión más inteligente que cualquiera podría tomar en esa situación tan catastrófica: un rebranding. En aquel momento es cierto que los fans de Devon Hendrix se sintieron un poco preocupados por la salud mental del artista. Incluso hubo un cierto porcentaje de ellos que ya lo consideraba muerto, y el resto de ellos de verdad creían que tal vez Devon sí había tomado la decisión de quitarse la vida. De verdad, Devon habría desaparecido por completo del ojo público, tanto en el internet como en el mundo real, y las especulaciones se hacían cada vez más grandes. Pero para la fortuna de ellos y de toda la industria musical, este suicidio fue solo una metáfora para, después de un par de años, ver el nacimiento de JPEG Mafia. Y aquí es donde volvemos al inicio de este video con el lanzamiento de Black Ben Carson en 2016. Pero es una historia para otro video. Wow, o sea, de verdad que estos últimos videos han estado un poco bastante depresivos. Pero la verdad yo considero que es bastante importante hablar de todas las emociones, incluso de las más tristes, como Earl Sweatshirt lo hizo en Solas en 2015. Un álbum donde escuchamos pensamientos suicidas, depresión y un existencialismo muy cabrón después de la muerte de su abuela. Así que si te interesa saber de este álbum oculto de Earl Sweatshirt, te voy a dejar este video aquí en pantalla para que lo veas. Así que el video de hoy espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar un like para que este video le aparezca a la mayor cantidad de gente posible. Tampoco te olvides suscribirte, es el botón abajo, es gratis, para que no te pierdas más videos de este tipo. Espero que tengas el resto de tu día bastante bonito y nos vemos a la próxima.